Buenas tardes. Un cierto rico escocés había prestado en vida mucho dinero a varias personas. Siendo que era muy considerado, trataba con cariño a sus deudores y cuando se daba cuenta que era imposible que le pagaran, ponía debajo de la cuenta su firma junto con las palabras «perdonado». Después de su muerte, su esposa se dio cuenta que era mucho el dinero que amparaban las notas perdonadas y se dio a la tarea de cobrarlas. Tuvo que empezar juicios legales hasta que el juez, al examinar uno de esos casos, le preguntó: «Señora, ¿es esta la firma de su esposo?». «Sí», contestó ella, «de eso no hay duda». «Entonces», dijo el juez, «no hay nada que obligue a estas gentes a pagar cuando el mismo esposo de usted ha escrito la palabra perdonado». En el momento culminante de la pasión, cuando Jesús fue clavado en la cruz, pronunció 7 palabras que resuenan a lo largo de la historia y que nos invitan a todos nosotros a una reflexión profunda. El día de hoy nos acercamos a la cruz del Calvario a meditar sobre esas palabras. Y la primera de esas palabras es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta es una palabra que resuena con un mensaje de perdón, amor y redención, y que requiere de una respuesta de parte de cada uno de nosotros. ¿Qué significado podríamos ver en esta súplica de Jesús mientras padecía tan intenso sufrimiento físico y espiritual? Permítame compartir con ustedes 3 cosas acerca de este pasaje. En primer lugar, un perdón radical. Desde la agonía inenarrable de su amor, Jesús levanta la voz al Padre y las primeras palabras que pronuncia desde la cruz son: Padre, perdónalos. Y esto es un acto radical. No solamente es una súplica por sus verdugos, sino es un acto radical de amor y misericordia. Esas palabras no estaban limitadas a sus verdugos inmediatos. Incluían a escribas, a fariseos, a Herodes, a Pilato, a judíos, a gentiles y sí, a todos nosotros que en algún sentido estábamos representados ahí en su asesinato. Dios es amor. Y su amor no solamente es una idea, es un amor personal y exclusivo para cada ser humano, revelado en su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan nos dice acerca de Jesús: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. Y este amor al extremo, Jesús lo expresa y vivifica muy bien en estas primeras palabras que brotan de sus labios: Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. De esta manera, en Jesucristo, el perdón se constituye en la expresión más sublime y radical del amor. En Cristo no solo hemos conocido el amor, sino también la fuente y las razones más profundas del perdón. Porque a pesar del dolor y la traición que enfrenta, su corazón se desborda de compasión. En medio de ese dolor e injusticia, Jesús pide perdón por aquellos que lo están condenando. ¿Podría Jesús haber cambiado la situación en la que se encontraba? No tengo una respuesta, pero por amor y obediencia su destino estaba sellado. Él venía del Padre y a Él volvía. Y en este círculo completo de su presencia en el mundo, Jesús nos muestra el camino hacia el perdón divino. Pide perdón por nosotros, por una humanidad que ha errado y fallado. Su voz se alza desde la cruz y nosotros, como sus hijos, tendríamos que unirnos a su súplica: Padre, perdónanos. En segundo lugar, un llamado a la compasión. Jesús no pide perdón por sí mismo, pues en Él no había mancha alguna. Sin embargo, se solidariza con una humanidad necesitada de redención al pedir perdón para sus verdugos. Jesús deja muy en claro que la verdadera tragedia del pueblo judío es equivocarse con respecto a quién es Él. El pueblo judío se dirigía hacia un gran juicio por rechazarlo. Y aunque ellos crean que es el fin para Jesús, realmente fue el lugar donde ellos tomaron una muy funesta decisión. Lo mismo se aplica a nosotros dependiendo a las decisiones que tomamos con respecto a quién es Él. Si rechazamos lo que Él significa,
nos hacemos responsables de esas decisiones ante Dios. Es significativa la compasión que Jesús siente por el hombre, porque nos descubre su corazón mientras muere en la cruz. Dios desea mostrar su amor por una humanidad perdida. Y aquí podemos ver cómo Jesús moldea la clase de corazón que Dios desea para el hombre. A través de interceder por sus enemigos, nos muestra cómo debe de ser nuestro corazón. Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a fomentar la compasión hacia los demás. No importa el daño que nos hayan hecho, siempre tendremos tiempo para el perdón y la reconciliación. Perdonar es trascender nuestra condición actual hasta una relación vital con el Padre. Es quitar nuestra mirada de lo terrenal y volverla al cielo. Es aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es poner en práctica la lección dada por nuestro Señor. Padre, perdónalos. Atrevámonos a pedir perdón por aquellos que a nuestro lado ofenden a Dios y no lo conocen. Dios, a través de la cruz de su misericordia, nos ha sellado como hijos, como propiedad de su Hijo amado. Y así como Jesús intercedió por nosotros, también debemos unirnos a su voz, implorando: Padre, perdona al hombre, Padre, perdona a la humanidad. En tercer lugar, un modelo de transformación. Las palabras de Jesús en la cruz nos muestran el camino hacia una transformación personal. En esas primeras palabras revelan un amor que no se agota. La cruz es en esencia la generosa opción de perdón del Padre para aquellos que lo reciben sinceramente. Es renunciar a nuestras propias obras como base de nuestra salvación. Jesús mira al Padre y mira al hombre. Y Él, que sí sabe lo que hacemos, experimenta el dolor y el error humano. Y con una voz clara pide perdón por el hombre. Y ese es un acto de amor que trasciende todo tiempo y espacio. La cruz es el broche de oro de su presencia en el mundo. Y su voz resuena en cada corazón necesitado de gracia. Padre, perdónalo. En la cruz encontramos la oportunidad que se nos brinda de vivir una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva relación con Dios. Esta nueva relación no solo cambia mi estatus con Dios, sino también transforma cómo me relaciono con las demás personas. Implica desarrollar relaciones personales sobre una base distinta, la base del perdón y la misericordia. Ya que ahora vemos al mundo como personas perdonadas, que saben el lugar que ocupan dentro de la creación. Al perdonar a los demás, nos liberamos del resentimiento y la amargura y abrimos nuestro corazón a una paz que solamente en Cristo podemos experimentar. En conclusión, en esta primera palabra, Jesús nos enseña que el perdón es un camino hacia una reconciliación con Dios, pero una reconciliación que no fue gratuita, una reconciliación que contrajo un alto costo. Y también una nueva relación con nuestros semejantes. Nos invita a vivir una vida caracterizada por el perdón, la compasión y el amor, a reconocer nuestra fragilidad y a buscar la misericordia divina. ¿Cómo podemos aplicar el mensaje de perdón de Jesús en nuestras propias vidas? ¿Qué podemos hacer para fomentar la compasión hacia los demás? ¿De qué manera podemos convertirnos en modelos de transformación personal a través del perdón? Que esta primera palabra nos inspire a ser instrumentos de paz y reconciliación ahí donde nos encontremos, a vivir con un corazón dispuesto al perdón y a la compasión, siguiendo el ejemplo de aquel que nos amó al extremo. Padre Celestial, yo te pido que tú nos ayudes y nos concedas la gracia de perdonar a los demás como tú nos has perdonado a nosotros. Que nuestro corazón se llene de compasión y amor y que seamos instrumentos de paz y reconciliación en el mundo. Amén. Esta es la segunda palabra. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 43.
La crucifixión era el castigo más atroz y humillante en la antigua Roma. No obstante, en esa condición, Dios salvó a un hombre malhechor, y cuando decimos malhechor, lo está definiendo, un hombre hacedor de males. De manera extraordinaria lo salvó e inesperada también. Y vemos por lo menos 2 reconocimientos que este ladrón tuvo ahí en esa cruz. El primero de ellos es su verdadera condición de pecado, sin la cual ningún hombre puede ser salvo. Un estado pecaminoso que lo llevaba a buscar a un verdadero Salvador. En segundo lugar, este hombre pudo ver la gloria y la majestad de aquel que estaba al lado suyo, Jesucristo, el Dios encarnado, el Mesías, el Cristo, el Rey de los judíos, un rey que posee un reino que trasciende la muerte y que un día se manifestaría y se manifestará visiblemente. Es algo que solo puede ser revelado por el Espíritu Santo. En su primer reconocimiento vemos que este hombre no llegó inmediatamente a él. En el Evangelio de Mateo se dice que este hombre, junto con el otro, ambos ladrones, vituperaban y blasfemaban el nombre de Jesucristo. Pero sin embargo algo sucedió durante este breve periodo de tiempo, una conversión extraordinaria e inesperada ocurrió en el corazón de uno de ellos dos. Inesperada porque hasta hace poco uno de ellos o ambos vituperaban, pero él reconoció algo. Él injuriaba, pero reconoció algo, vituperaba, pero finalmente fueron abiertos sus ojos. Había vivido lleno de maldad y era, como dije hace rato, un malhechor. Aún para el antiguo imperio romano, la crucifixión era algo humillante, era algo atroz, algo grave debió haber hecho este hombre. Y también fue algo extraordinario que este hombre haya sido salvo, porque si tú lo reflexionas bien, si yo lo reflexiono bien, ¿quién pondría su confianza en alguien que al igual que él estaba siendo enjuiciado y ejecutado como él? ¿Tú confiarías en alguien así? Solo la obra del Espíritu Santo podría y puede realizar esa obra magnífica de abrir el entendimiento para comprender quién es Jesús. Así entonces él puede ver por medio de esta obra de transformación quién es, su estado pecaminoso, su condición perdida y la necesidad de ser perdonado y de ser salvado. Ahora ve en Jesús al único que puede hacer eso. Puede ver que Él es el Rey que trasciende la vida física. Puede venir a Jesucristo y pedirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el segundo reconocimiento, lo que podemos ver que este malhechor vio la majestad y la gloria de Jesucristo, el Mesías, y por ende la petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, mostrando una fuerte confianza y una fe genuina, de tal modo que en su brevísimo tiempo de convertido él puede comprender quién es el que está a su lado, el Mesías, aquel que había de venir, aquel cuyo nombre se había prometido desde la simiente de Eva, la simiente de Abraham, la descendencia de David. Este Mesías prometido, de manera extraordinaria, Jesucristo toma esa petición y la respuesta sobrepasa a la petición, porque Él le dice: no será en un futuro que estarás conmigo en mi reino, sino que te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no solamente había pecado en contra de alguien más, no había asesinado a alguien más, no se había rebelado en contra de alguien más, sino que él había pecado en contra de aquel que estaba a su lado y que ahora le ofrecía su salvación, le ofrecía su perdón y lo más grande, una relación estrecha y eterna contra aquel con el que él había pecado, contra aquel con el que él había pecado. Y esto podemos ver su maravillosa gracia, que en vez de darle justicia recibe misericordia, en vez de enjuiciarlo y de condenarlo, recibe salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la puerta. Él es la puerta. Juan 10, capítulo 10, verso 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo.
No hay otro camino. Para reflexionar y meditar podemos ver que nuestra conversión y la del ladrón no son muy diferentes. Pudiéramos pensar que sí. Pudiéramos pensar y decir, bueno, es que yo no he hecho los pecados que este hombre hizo. Yo no he pecado tan grandemente como este ladrón. Pero lo cierto es que estamos tan necesitados como el criminal de su gracia, de su misericordia y de su amor. La misma sustitución que fue necesaria para ese ladrón, la necesitamos nosotros. Y ese ladrón en la cruz fue justificado como tú y como yo. Justificación que lo hizo delante del Padre ver como si él nunca hubiera pecado. Y no solo eso, sino que lo hizo ver como si siempre hubiera vivido una vida perfecta. Todo esto por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. A Él es la gloria, a Él es la honra. Entonces, ¿tú qué consideras que fue lo más grande que obtuvo el ladrón de la cruz? Medita. ¿Qué fue lo más grande que obtuvo ese ladrón? ¿El paraíso? Yo creo que previamente el ladrón obtuvo algo más grande: a Jesucristo mismo. Él obtuvo a Jesucristo mismo porque Él es lo más precioso que se nos puede dar. Este valor que se le da a Jesucristo fluye de entender los muchos pecados que nos han sido perdonados, pero a la vez el amor que sentimos nosotros por Cristo es porque Él nos amó primero. Su amor por nosotros es infinitamente más profundo que el amor que nosotros podemos sentir por Él. En la medida que nosotros nos vayamos dando cuenta de cuánto fue lo que se nos perdonó, nos daremos cuenta del valor de Cristo y de la obra que hizo a nuestro favor. Nosotros podemos ahora levantar una gozosa, una agradecida y una anhelada oración diciéndole al Padre: Padre, dame a Cristo, es todo lo que necesito. Esta es la segunda palabra. La tercera palabra dice así: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 25 al 27. Juan fue llamado por Jesús para que él y su hermano Santiago lo acompañaran a su ministerio, y junto con Pedro llegaron a formar parte de su círculo cercano. Él pudo presenciar la forma en que Jesús expresaba su amor a todas las personas que se acercaban a él. Lo vio sanar enfermos, resucitar a los muertos, liberar a las personas de los demonios, pero por encima de todo, su deseo ferviente por buscar y perdonar a pecadores. De igual manera, observó cómo Jesús interactuó con el pueblo de Dios mediante predicaciones como la del Sermón del Monte, a través de las parábolas y la realización de milagros, a fin de proclamar la llegada del reino de Dios. Juan fue testigo de cómo Jesús amó al pueblo de Dios y a cada persona que se acercaba a él. Tengo la convicción de que solo la palabra de Dios puede cambiar mi corazón, y me parece fascinante el hecho de que Juan haya visto a la palabra encarnada, Jesucristo, actuando conforme a la voluntad de su Padre, y que haya escuchado de su propia boca la proclamación de las buenas noticias de Dios, del cumplimiento de la promesa de la llegada de un Salvador que redimiría el pecado de la humanidad. Estoy seguro de que esto movió los corazones de muchos de los que lo oyeron y vieron en la práctica este evangelio, para arrepentirse y buscar un acercamiento a Dios, y también para aprender a amar a los demás como Él lo estaba haciendo. Ahora vayamos al Gólgota. Jesús está en la cruz como paga del pecado cometido por la rebeldía del pueblo de Dios. Encontrándose en la mitad de su sufrimiento, llamó a Juan, el único apóstol que estuvo presente durante su sacrificio, para que ahora lo viera, para llamarlo a que viera a María como su madre y que María lo viera a él como su hijo. Jesús llamó a Juan a honrar el segundo mandamiento de Dios para la humanidad,
amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en obediencia a ese llamado, Juan recibió a partir de ese momento a María en su casa. Aquí podemos ver cómo Jesús, aun estando en el Vía Crucis, no dejó de amar a su madre y de procurarle un futuro seguro. La obediencia inmediata de Juan, cuya única explicación para mí es que se debió al resultado de estar observando cómo Jesús ejemplificaba con sus acciones la forma en que Dios esperaba que amemos a los demás, aun cuando no creyeran en Él. Juan tuvo la maravillosa oportunidad de ver el Evangelio en acción y experimentar la transformación de su corazón a través de él. De igual manera, la unión de Juan y de María es el origen de la conformación de la Iglesia de Cristo. En el libro de Hechos se registra que Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, explicó que Cristo adquirió la iglesia de Dios con la sangre que derramó en la cruz y les pidió tener cuidado de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo designó a sus líderes como obispos. También en la epístola que escribió para la iglesia de esa comunidad, es decir, Éfeso, les recalcó que Dios dio a Cristo como cabeza de toda la iglesia, que es su cuerpo, una comunidad que refleja la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. Juan escribió en sus epístolas que el que afirma que pertenece a Jesús debe vivir como él vivió, por lo que quien dice conocerlo, pero odia a su hermano, sigue en la oscuridad, mientras que el que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hará tropezar. También nos enseña que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Finalmente nos exhorta a recordar por lo que nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Este llamado sigue vigente para todos los que hemos aceptado el llamado irresistible de nuestro Señor, de arrepentirnos de nuestros pecados y de seguirle. No podemos dejar de tener compasión por todas las personas en necesidad, especialmente de aquellas que pertenecen al pueblo de Cristo. No podemos amar solo de palabra, sino que debemos de demostrarlo con hechos, pues esta es la manera en que el amor de Dios se manifestará plenamente en nuestras vidas. Bien. Hola. Bien, cuarta palabra. Vamos a orar. Padre mío, escúchanos, Señor. Estamos aquí para adorarte, para estar contigo, Señor. Agradecemos, Señor, tu sacrificio en la cruz y confiamos en que nos has llamado a vivir esa vida santa que tú llevaste hasta el fin, hasta el momento en la cruz. Te mantuviste fiel, siervo. Te agradecemos, Señor, que la palabra que se predique hoy se siembre en nuestros corazones y germine en paz. Te lo agradecemos, Padre Santo. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Esta es la cuarta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, estamos a mediodía con un sol resplandeciente, pero en ese momento el mediodía era penumbra, total oscuridad. Estaba la cruz, estaban 3 ladrones, o eso nos quería enseñar el ejército romano. Jesús estaba siendo clavado en la cruz como uno más, un ladrón más, con un título, sí, el rey de los judíos, pero no querían hacerlo resaltar. Era el evento morboso del mes. Y es una forma en la que el imperio romano estaba menospreciando a los judíos y estaba menospreciando a nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eran ellos, era también los sacerdotes, los gobernantes, los fariseos, todos a una burlándose. Tenemos todos los poderes, el judicial, el religioso, Hasta los gentiles que estaban de visita, todos ellos burlándose de este que dijo que era hijo de Dios y está acá, clavado en una cruz, sin poder salirse de esa cruz.
los sacerdotes inconscientemente o conscientemente estaban usando el Salmo 22 para burlarse de Jesús. ¿Qué dice? Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Salmo 22:8. Y a ellos se sumaron los demás, burlarse igual. Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Recuerden, Jesús significa Dios salva. Y estaba en su título, Jesús, Rey de los judíos, pero no se salva a sí mismo. Era la forma en la que ellos se burlaban. ¿No es acaso esta la mayor rebelión que el hombre ha hecho en contra de Dios? Tienen a Dios humano, encarnado, dándoles misericordia, y ellos deciden ponerlo en una cruz, sacrificarlo, ponerlo entre otros dos ladrones y dejarlo morir. Ellos se están burlando, ellos lo están disfrutando. Y esto, amigos, es lo mismo que está sucediendo hoy. La cruz es motivo de burla. Nuestro Señor Dios es motivo de burla. Dicen, no hay Dios. Jesús vino y murió. Él no cambió nada. Crees en vano. Así que como a nuestro Señor se burlaron en esa cruz, también hoy día a nosotros, los que creemos, nos siguen haciendo burla. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fueron las palabras de Jesús. Jesús respondió esto ante el desespero. Todos los que estaban presentes, la gran multitud, estaban cada uno a su estilo, pero burlándose. Jesús tuvo que silenciarlos, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiero que piensen en esto. No es la hora en la que Jesús está separado del Padre. No es la hora en la que la deidad se dividió. No están enfrentados. Lo que está haciendo Jesús es alabando. Y les voy a explicar por qué. Si quieren, pueden leer el Salmo 22:1. Acompáñenme si quieren. El Salmo 22:1, ¿cómo empieza? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Si eres un judío de la época, te sabrías los salmos de memoria, o la gran mayoría. Así como tú hoy te sabes los himnos, inmediatamente los identificas. Así sería en ese momento. Recitas el comienzo del salmo y todos los demás continuarían el cántico. Continuemos, verso 2. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero aquí está el pero. Verso 3, pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Así continúa la canción. Así continúa la alabanza de Jesús en la cruz. Los silenció y les dijo, Dios es santo. Verso 27 del mismo Salmo dice, se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra, ante Él se postrarán, porque el Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Hermoso. Como un sacerdote que inspira a su pueblo a cantar, así estaba Jesús invitándolos a adorar. Pero nadie cantó. Antes continuaron las burlas. ¿Qué dijeron? Dijeron, este está llamando a Elías, no a Dios. Que venga Elías a salvarlo.
busquen el verso 31. ¿Cómo finaliza el Salmo? A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Dios hizo justicia ese día. Eso es lo que celebramos hoy. Dios hizo justicia al cobrar la muerte de esta persona, porque la muerte que debía ser cobrada era la de nuestra. Dios hizo justicia y pagó las penas por el pecado de los hombres, el pecado de los suyos. Por generaciones se ha anunciado. Todos nuestros hermanos de generaciones y generaciones han celebrado la Semana Santa junto con nosotros. Así que cantemos de que tenemos un Señor que nos ama, es piadoso y tiene gracia con nosotros. Cantemos, no solo estemos tristes en Semana Santa, no solo vean la cruz con tristeza y llanto ante las burlas, estemos gozosos en el Dios Santo que tenemos. Así que ahí está nuestro Señor Jesús, recordándole al pueblo que hay un Dios santo y un Dios justo, no enfrentados. Así que tenemos en este momento la oportunidad de poder adorarlo todos juntos, dándole el valor que tiene lo que Él hizo, su sacrificio por nosotros. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. Que sus almas canten al Dios Salvador y enséñenle a sus hijos, enséñenle a las siguientes generaciones que Dios hizo justicia. Dios hizo justicia ese día. Tenemos que estar gozosos. Y cuando sientan otra vez, cuando llegue el momento en el que vengan los burladores otra vez, confíen en ese Dios Santo que no los ha abandonado. Cuando se sientan huérfanos, recuerden que tienen un Dios Padre, proveedor y soberano. Y cuando sientan que están desesperados, en esa aflicción Dios está con ustedes. Que Cristo sea nuestra alabanza y que Él nos ha enseñado que en los momentos más desesperantes de la cruz, en la última tentación, Él no cedió. Él no pecó, no pidió provisión ni en el desierto ni en la cruz. Él fue manso y humilde. Y Él sabía que las cosas buenas vienen conforme a la voluntad del Padre. Amén. Gracias. Esta fue la cuarta palabra. La quinta palabra. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había acabado, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Padre, te pido porque obres con tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros para entender este mensaje, Señor, y que tú me utilices, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ver 3 puntos. Uno es la sed física que tenía Jesús. El segundo punto es el cumplimiento de las promesas. Y el tercer punto tiene que ver con nuestra sed, cómo es saciada nuestra sed. La primera parte, quiero empezar con una introducción platicándoles acerca de Luis Zamporini. En 1942, Luis Zamporini decide enrolarse en el ejército de Estados Unidos y salen de viaje en una misión de rescate. Sale Luis Zamporini con 10 compañeros. Está la Segunda Guerra Mundial, están siendo bombardeados por los japoneses, pero Luis Zamporini va en el avión con sus compañeros y en eso, después de 320 kilómetros de viaje sin encontrar a las personas que van a rescatar, los bombardea el avión japonés. Y 2 de los motores del lado izquierdo, o los 2 únicos motores, son dañados, de tal manera que intempestivamente cae el avión contra el mar. Y en ese momento mueren 8 de sus compañeros de viaje. Quedando Luis Zamporini con 2 de sus compañeros con vida, pueden rescatar una balsa que estaba en el avión, la inflan y se suben a esta balsa. Y en medio
del Océano Pacífico sin saber cómo resolver de esto. Están clamando por ayuda. ¿A quién? No saben. Tratan de ver si alguien va a rescatarlos, pero también están los soldados japoneses o los aviones japoneses rodeando el mar. Luis Zamporini en 1936, en las Olimpiadas de Berlín, va con el equipo de Estados Unidos a competir en la carrera de 5,000 metros. No se esperaba que ganara, pero en la última vuelta de 400 metros, Luis Zamporini hace algo inesperado. Él corre a tal velocidad que llama la atención de todos. Si bien no ganó, fue la carrera que tuvo los 400 metros más rápidos que se hayan visto hasta ese momento en la historia. Todos sus compañeros de equipo lo felicitan. Las demás delegaciones de los otros países, varios de ellos van a felicitarlo. Pero algo sobresaliente, algo diferente, fue que Hitler le dice a uno de las personas que trabajan con él, que le ayude a conocer a Luis Zamporini. Y en eso se lo llevan y Hitler lo felicita y le dice: jamás había visto una vuelta tan rápida como la tuya. Fue todo lo que le dijo. Pero en ese momento, cuando estaban en la balsa, Luis Zamporini y sus dos compañeros llevan 47 días. En los últimos 6 días no ha llovido. Ellos se están deshidratando. Lo único que comían eran peces, pero no podían tomar agua. Están en medio de millones y millones de litros de agua en el Océano Pacífico y no pueden beberla. Jesús, después de haber sido flagelado, después de haber sido torturado, de haber sido enjuiciado, de haber sido golpeado, de que le pusieron la corona de espinas, todavía tiene que cargar la cruz desde el lugar donde fue enjuiciado hasta el Gólgota. Son 650 metros que él tiene que caminar cargando esa cruz, que aproximadamente pesa 75 kilogramos, a plena luz del sol, con heridas, con sangre corriendo por su espalda, por su cabeza. Tiene que cargar esta cruz. Al llegar al Gólgota, lo crucifican. Le ponen clavos en sus manos y un clavo en sus pies y lo cuelgan de la cruz. Y en ese momento Jesús dice: tengo sed. El cumplimiento de las profecías, si bien en el proceso de la crucifixión, los eruditos nos dicen que se cumplieron más de 20 profecías y 2 tienen que ver con la sed de Jesús. Podemos ver en el Salmo 22:15 que dice: mi vigor se secó como un tiesto, mi lengua se pegó a mi paladar. Y en el Salmo 69:21 también encontramos que dice: me dieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Si bien el vinagre era una bebida popular para los soldados romanos porque era muy barata, también la hiel con el vinagre la mezclaban las mujeres para dárselos a las personas que estaban sufriendo dolores agonizantes, porque les ayudaba a calmar el dolor. Pero ¿qué quiere decir esto para nosotros? Jesús, antes de haber dicho tengo sed, en Juan 4:14, vemos a Jesús con la mujer samaritana. Y Jesús lo que le dice a la mujer samaritana es: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Y también vemos en Juan 7:37, cuando están las fiestas, el último día de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Cómo se relaciona esto cuando vemos a Jesús en la cruz diciendo tengo sed? ¿Qué quiere decir? Si bien hay una sed física que debe ser saciada, hay una sed mayor que también debe ser saciada. Luis Zamporini y sus compañeros tenían sed y estaban rodeados de millones de toneladas, por así decirlo, de agua.
pero no podían beberla. ¿Por qué? Porque si la bebían, sabían que esta agua salada primero los iba a hacer vomitar, les iba a causar diarrea, dolor intestinal, después les iba a causar daño en los riñones y les podía provocar la muerte. Si bien se antojaba beberla, porque estaban desesperados, deshidratándose, sabían que eso les traía mal. Muchas veces nosotros seguimos nuestra sabiduría defectuosa y hacemos lo que no deberíamos y no hacemos lo que deberíamos. Saciamos la sed que tenemos con las cosas que nos ofrece el mundo. Aparentemente vamos a estar bien, pero al poco tiempo tenemos sed y más sed. Tendemos a buscar nuestro significado y propósito en las cosas materiales, el dinero o a veces en las cuestiones temporales, los placeres, cosas efímeras, en el confort, en el conocimiento, en la vanagloria, en muchas cosas buscamos satisfacer nuestras necesidades. Pero Jesús nos ofrece una bebida que saciará nuestra sed. Y esta bebida va a satisfacer no solo nuestra sed física, sino también la sed de nuestra alma. Es una bebida más pura, preciosa, potente y agradable que cualquier cosa que este mundo puede ofrecer. Jesucristo puede satisfacer profundamente nuestras necesidades, proporcionando consuelo, esperanza, perdón y una sensación de plenitud interior que perdura más allá de las circunstancias. Esta sed la puede satisfacer Jesús si nosotros depositamos nuestra fe en Él. Luis Zamporini, después del 6º día de no beber agua, lo que hace es hablar con Dios y le dice: Señor, si me sacas de esta, prometo servirte el resto de mi vida. Dios nos llama a que tengamos fe, a que creamos en lo que hizo Jesús en la cruz. Él puede satisfacer nuestra sed. Es la 5ª palabra. La 6ª palabra la encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 30. Y la palabra de Dios dice: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. El último cristiano murió en la cruz. Esta es la frase del famoso filósofo Friedrich Nietzsche, y él se refería a que la vida de Jesús solo fue un movimiento, una vida que solamente nos mostraba el ejemplo afectivo y de amor que nosotros debíamos también realizar. Y cuando sus discípulos vieron a Jesús, a su líder, derrotado en la cruz, ellos lo que hicieron es explicar ese evento a partir de una enseñanza de culpa y de juicio. Y es así, como dice Nietzsche, así murió el cristianismo, con su líder derrotado y sus discípulos adulterando sus enseñanzas. Ahora, cuando yo veo esto, la verdad a mí me parece un poco ilógico la explicación de Nietzsche, porque en esta 6ª palabra, cuando vemos a Jesús alzar la voz diciendo: lo he cumplido, no vemos a alguien derrotado. Vemos a Jesús diciendo: lo he alcanzado, lo he logrado. ¿No suena muy ilógico? ¿Cómo es posible que una persona en medio de tal sufrimiento y humillación pueda decir: he logrado algo, lo he alcanzado? Nietzsche se equivocó porque a lo largo de la muerte de Cristo y en esta 6ª palabra vemos totalmente a Jesús convencido de que Él quería morir. Él quería lograr eso, que lo llevaran a la cruz. Él veía ese momento como el propósito más importante de su vida. Y él grita: tetelestai, tetelestai. Y esta palabra viene de una palabra griega que significa telos. ¿Qué significa esta palabra telos? Propósito, meta.
Así como cuando nosotros nos proponemos un propósito, algo en nuestra vida, y cuando lo alcanzamos decimos, lo logré, lo hemos logrado, una carrera de éxito, una carrera, un logro en nuestra vida. Así Jesús lo hace, tetelestai, lo he logrado, lo he alcanzado. Y entonces así Jesús lo muestra. Él muestra que la muerte en la cruz es su más grande triunfo, es un triunfo grande y eterno. Pero ¿cuál es ese triunfo? ¿Cuál es ese propósito que Jesús logró? ¿Qué puede hacer que una muerte horripilante se convierta en la mejor victoria? Bueno, es que en ese momento Cristo estaba ganando su perfecta obediencia, la perfecta obediencia para ti. Jesús estaba ganando una vida perfecta para ti. Sí, iglesia, Cristo no solo pagó el castigo de la muerte que tú y yo merecíamos, sino que también ganó la vida perfecta que tú y yo no merecíamos. Popularmente las personas piensan que el cristianismo es una serie de cosas que tenemos que hacer. Y se preguntan, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué tengo que hacer para estar con Dios? Pero no, el cristianismo no se trata de una lista de cosas por hacer para ser salvos. Más bien es todo lo que hizo Jesús para ser salvos. La Biblia siempre habla de este propósito de la obediencia de Jesús. Filipenses 2:8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. De hecho, también lo podemos ver en Romanos 10:4. Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Este es el logro de Cristo. No solo demostrar que Él es un buen ejemplo, un ejemplo moral para nuestras vidas, sino también darnos vida mediante su obediencia. Él nos da vida mediante su obediencia. La hemos recibido por gracia. Tú y yo hemos cumplido gracias a Él. Somos hijos amados que no tenemos que demostrar nada a nadie. Él lo ha logrado, Él lo ha alcanzado, Él ha cumplido. Bien lo decía el pastor R.C. Sproul. Él decía, nuestra salvación no descansa solo en la muerte expiatoria de Cristo, sino también en su vida perfecta y activa obediencia. Cristo no solamente murió por nosotros, también vivió por nosotros. Finalmente, en esta palabra no solo vemos que Jesús cumple la ley perfectamente, sino que lo hace con un deseo de cumplir perfecto. Él también cumple la ley deseosamente, perfectamente. Algunos podrían preguntar, ¿cómo sabemos que Jesús no lo hizo esto queriendo, no lo hizo a la fuerza? ¿Cómo sabemos que Jesús lo hizo con ese gran anhelo? ¿Cómo sabemos que Jesús no fue a la fuerza a la cruz por nuestros pecados? No cumplió a la fuerza. Y nosotros con determinación diríamos, pues no, Él lo cumplió deseosamente, activamente. Porque después de gritar, ¿qué podemos ver en el texto? ¿Qué dice? Dice que inclina su cabeza y entrega su espíritu. Y esta es una expresión de reverencia, como cuando una persona estaba delante del rey e inclinaba su rostro en reverencia a él. El Hijo Jesús está reverenciando, está diciendo, Padre, anhelo hacer tu voluntad. No me mandan a la fuerza. No es a la fuerza porque lo dice Pilatos o porque lo dice los soldados o porque tú lo dices. Yo lo hago voluntariamente, lo deseo hacer por amor a ti, por amor a la humanidad. La obediencia del Hijo no es una obediencia forzosa como la de nosotros. Es un deseo genuino de cumplir para la gloria del Padre y para el rescate de otros, para el rescate de ti y de mí. Iglesia, en esta tarde Dios nos llama a escudriñar nuestro concepto de obediencia. Si piensas que no eres lo bastante bueno para cumplir lo que Dios te pide, te tengo buenas noticias. Tienes razón.
No puedes. Solo Cristo cumplió perfectamente. Si tal vez tú has pensado que obedecer a Dios es demasiado pesado, tienes razón. Por eso Cristo lo hizo con el deseo que tú no tienes. Y te lo da a ti, iglesia, te da el deseo. Él murió para que tuvieras tanto el deseo de querer hacer su voluntad como para vivir su voluntad. Cumple con el amor de Cristo porque Él ha cumplido. Cumple con la libertad de Cristo porque Él ha cumplido. Porque Él ha cumplido. Cumple con el deseo y el gozo de Cristo. Tetelestai. Iglesia, Él ha cumplido. Amén. ¿Eres de las personas que les gusta planear las cosas o quizá de las que les gusta más improvisar? En cualquiera de los casos hay algún plan de alguna forma hecho. Y los planes se ven afectados muchas veces por imprevistos. A veces puede ser algo tan sencillo como que una ponchadura, un choque, algo y te arruina el día. Hay imprevistos que si hubiéramos puesto un poco más de atención quizá lo hubiéramos podido prevenir. Pero hay otros que ni el más experto o el más experimentado de las personas lo pudo haber previsto. Y hay imprevistos gigantes en la vida, ¿no? Como el COVID, que vino a cambiarnos muchísimas cosas. En este pasaje, al reflexionar en estos últimos días, eventos, palabras de Jesús, pareciera que hubo ciertos imprevistos que hicieron que los planes no salieran como deberían de haber salido. ¿Cómo acabamos con Jesús en la cruz? ¿Cómo terminamos en este momento que Jesús está ahí en la cruz, el Hijo de Dios crucificado? ¿Qué pasó? ¿En dónde nos perdimos? ¿Qué sucedió? Para dar respuesta a esto tenemos que venir a la Biblia para entender qué es lo que está pasando. Tenemos que venir a la Biblia y entender qué es lo que está pasando en esta situación. Las palabras de Lucas dice, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Voy a abordar dos ideas en los próximos minutos. Primero, la muerte de Jesús no fue un imprevisto, y la segunda es, ¿en dónde está la confianza de Jesús en este momento? ¿Por qué digo que la muerte de Jesús no fue un imprevisto? Les voy a pedir que me acompañen en su Biblia. Vamos a ir por algunos versículos. Por favor, vayamos primero al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 51. Y la Biblia dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. Ahora vamos a Juan 10, 11. Dice, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Ahí está la referencia, da su vida por las ovejas. Y ahora vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Dice el evangelista, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Ahora vamos a Lucas, Evangelio de Lucas 24, 26, que es el siguiente capítulo de donde hemos estado leyendo las palabras. Ya está Jesús resucitado y dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y finalmente regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata.
sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Dice, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. La decisión de morir de Jesús era suya, estaba en sus palabras. Él tuvo que decir estas palabras para morir. Ni los que lo estaban castigando, ni todos los poderes que estaban presentes, ni los que gritaron crucifícale, nadie tenía la autoridad para quitarle la vida a Jesús. Él tuvo que decir las propias palabras para morir. Él tuvo que decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto me lleva al segundo punto. Bueno, antes de ir al segundo punto, un detalle aquí que dice, exclamó con fuerza. ¿Por qué no dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Por qué no lo dijo así despacito? O simplemente murió. Es mi suposición que él lo hizo fuerte. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para que todos los que estaban presentes escucharan, supieran que él estaba poniendo su vida, que nadie se la estaba quitando. Como dice el Evangelio de Juan, él tenía el poder para poner su vida y volverla a tomar. La muerte de Jesús no fue un imprevisto. Él puso su vida, él fue voluntario. Lo hizo de forma voluntaria. Los pasajes de la Biblia nos enseñaron esto. Y ahora sí, el segundo punto. ¿En dónde estaba la confianza de Jesús durante su muerte? Jesús está citando aquí el Salmo 31, versículo 5. Y como ya hemos escuchado, los judíos se sabían los salmos de memoria, e inclusive ellos pueden escuchar un versículo, una parte, y es como para nosotros. Por ejemplo, si yo digo, y retiemble en sus centros la tierra. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? Pueden quizás hasta recordar otras partes del himno nacional, hasta la tonada quizá. Entonces ellos, al escuchar un fragmento, pueden traer a su memoria de lo que sabían de la Torah. Era natural pensar que traían a su memoria todo el pasaje. Entonces el Salmo 31 que Jesús está citando, si me quieren acompañar a leerlo, dice, en ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. Por tu justicia líbrame, inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca de refugio, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Allí estaba la confianza de Jesús. Ahí lo dice el Salmo, en su roca, en su fortaleza, en su refugio. Ahí tenía puesta la confianza Jesús mientras estaba en la cruz. Bueno, y a todo esto y a todas estas palabras tú puedes decir, ok, muy bien, ¿y todo esto qué tiene que ver conmigo? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Déjame plantearte una idea. Desde el momento en que nacemos, empezamos a envejecer y a morir. No sabemos los tiempos. Quizá algunos iremos primero que otros. Pero si tú has tenido una de estas experiencias terribles de un doctor, un especialista diciéndote, Señor Juan Carlos, tiene usted tal cosa. Son noticias tremendas, tremendas. Yo sé que algunos de ustedes aquí hoy están batallando inclusive con cosas así. Es durísimo. Y estudiando ese tema, un autor decía que hay personas que piensan en su muerte, ¿no? ¿Qué va a pasar en su funeral? ¿Qué quieren que diga su lápida? Si son creyentes, ¿qué quieren? ¿Qué himnos quieren? ¿Cómo va a lucir su cuerpo? Pero saben, hay algo más, mucho más importante que cómo va a lucir tu cuerpo el día que mueras. ¿Sí? ¿Dónde irá tu espíritu? ¿A dónde va a ir tu alma? ¿Vas a poder decir como Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Cómo puedes estar seguro de eso? ¿Cómo puede estar tu confianza ahí?
el Evangelio de Juan, el versículo 3:17 dice: no he venido al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. Me encanta, me gusta mucho la estrofa de un himno que cantamos aquí que se llama Solo en Jesús. Les voy a leer una estrofa, dice: lo que derrota apareció, con gran poder resucitó. Ya no hay esquema de maldad que me separe de su amor. Hasta que me llame al hogar, en su poder yo firme estoy. Si crees esto, crees que Jesús dio la vida por ti, por tus pecados, crees en Él para la vida eterna, estas palabras son tuyas también. Las palabras del Salmo 31 son tuyas también. Sé tú mi roca de refugio, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor de tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Esto cambia la forma de ver la vida. Esto puede cambiar tu forma de ver la vida, sabiendo que su amor, el amor que lo llevó a la cruz, es tu sustento con el que tú puedes estar firme en esa roca que es Cristo. Y spoiler alert, esto no se ha terminado. Estamos leyendo Lucas 23, pero Lucas 24 empieza en la Reina Valera. Primera palabra, pero. Hay un tremendo pero ahí. ¿Y quieres saber qué sigue? El domingo 7 de la mañana vamos a recordar, a conocer qué es lo que pasó después de ese pero. Y yo cierro con una frase: lo que parecía un imprevisto, un plan fallido, lo que parecía una derrota, en realidad fue una gran victoria.